Culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 11. A pesar de que la herida de su pierna aún no sanaba por completo, Terry se apresuró y recorrió el camino lo más rápido que pudo, con la luna como aliada inesperada, pues iluminaba el bosque lo suficiente como para mostrarle el sendero por donde habían llegado. Debía alcanzar los caballos y pedir refuerzos lo más rápido posible. No le agradó la idea de dejar a Albert solo, ni mucho menos que el elegante haya decidido mostrar su valentía precisamente en estas peligrosas circunstancias. Trató de mantenerse enfocado en su cometido, pero la imagen del investigador fallecido se alternaba en su cabeza con la cara de Archie y la de una tímida muy llorona, por lo que se sacudía esos pensamientos, ya que no quería comenzar a batallar con la culpa. Aún no. Él se aseguraría que el primo de su esposa estuviese a salvo, aunque la vida se le fuese en ello. Terry logró llegar a la comisaría. El comandante Miller, sin dudar, emprendió camino con una decena de sus hombres, además del equipo forense. En el pecho del castaño, la esperanza de volver para encontrar tanto al elegante como a Albert sanos y salvos. Batallaba en un duelo a muerte con la ansiedad de pensar que las cosas podrían salir muy mal para ellos, y si ese fuese el escenario, no sabría cómo enfrentar a su pecosa. ¿Con qué cara podría verla, si él no había sido suficiente para proteger a sus seres queridos? Mientras tanto, Albert, junto al cuerpo de Davis aún en el saco, permanecía oculto pero alerta. Su misión era guardar por si aparecía Archie o, en todo caso, hasta que llegase Terry con las autoridades, para levantar el cadáver e iniciar la búsqueda de inmediato. Lo más lógico era pensar que ese hombre se escondía en un sitio cercano al riachuelo y, de ser así, entonces estaban a punto de enfrentarse a un asesino a sangre fría y tal vez encontrar a Dorothy. Ante ese pensamiento, volvió los ojos a la parte profunda del río. Entendió que apenas contasen con la luz de la mañana, debían buscar el cuerpo de la chica allí también. Calculó un poco más de una hora, desde que su amigo se hubo marchado en busca de refuerzos, cuando comenzó a divisar una luz que se acercaba. Debía ser la ayuda al fin. Su sorpresa fue mayúscula cuando esta luz se apagó antes de llegar al río. Si sus sentidos no hubiesen estado tan alertas, hubiese pensado que aquello había sido producto de su imaginación. Con mucha calma, se movió desde donde estaba y se trepó a un árbol para ganar visibilidad, lo que le permitió una panorámica más amplia. Así que, cual águila cazadora, agudizó la vista. Tal como el ave distingue sus pequeñas presas, asimismo William pudo ver cómo, de forma secreta, una pequeña figura se disponía torpemente a cruzar el río pasando por una rama muy delgada. En el intento se equilibraba con un maletín y un sombrero que luchaba por huir de su cabeza casi calva. Al cerciorarse de que ese minúsculo personaje estaba solo, Albert saltó del árbol y el ruido que produjo al caer hizo que el hombrecillo trastabillase. Cayó de espaldas, sin soltar el maletín, y como pudo dio unas desordenadas brazadas para sostenerse de la rama. Ni falta hizo que el rubio se mojase. Tan solo asió el extremo del frágil tronco y lo arrastró hasta la orilla junto con el hombre que se abrazaba a éste. Le ofreció la mano ayudándole a incorporarse. ¿Quién es usted y qué hace en esta propiedad? El individuo, tratando de escurrir sus ropas y pertenencias, se mostró iracundo por el inconveniente que esa persona parada frente a él le había ocasionado. No tengo por qué contestar sus preguntas. ¿Quién se supone que sea usted? Esta zona es propiedad privada y los extraños no están autorizados. La insolencia con la cual se dirigía a Albert logró que éste quisiera ver hasta dónde llegaba y, relajando los hombros, se acercó al tipejo. Le recomiendo que conteste mi pregunta, ya que al señor William no le gusta a los intrusos en su propiedad.
De inmediato, su interlocutor se preocupó porque ser descubierto no estaba en sus planes. Por supuesto, no quería dar ninguna explicación, así que con astucia decidió cambiar de táctica. Lo sé, lo sé. Estoy al tanto de que este camino está dentro de la propiedad de mi buen amigo William Arley. Mintió sin saber a quién se enfrentaba. ¿Entonces usted conoce al señor Arley? Albert, aunque descolocado por aquel obvio intento por engañarle, quiso saber más. Supongo que tiene usted permiso de estar acá. Por supuesto, y hasta por escrito. Permítame buscar este documento que está por aquí por mi maletín, dijo agachándose para abrir y buscar dentro de sus pertenencias. Quizás fue lo escuálido del personaje lo que hizo que Albert no advirtiera peligro en sus movimientos. Entonces, en un rápido giro, el hombrecillo sin levantarse pudo clavarle la aguja de un anestésico en la pierna al patriarca. Apenas 20 minutos después arribaba al sitio todo el batallón de Miller junto a Terry. Por un momento dudó si aquel era el mismo lugar, ya que no podía ver bien dado lo avanzado de la noche. Pero al hallar el cuerpo de Davis, sus temores se hicieron presentes. Ni un solo rastro de su amigo. Entonces Granchester maldijo haber encontrado el peor de los escenarios posibles. Faltaba muy poco para el amanecer cuando alguien tocó a la puerta de la suite del hotel. Victoria se había quedado dormida en el mueble, mientras que los niños, cansados de esperar a Thompson, hicieron lo mismo, desparramados por toda la habitación. Se trataba de su guardaespaldas, con una nota de su esposo y unas pocas pero alarmantes palabras. Me encuentro con Miller y sus hombres. Estamos buscando al asesino de Davis. Archie fue tras él y Albert desapareció. Por favor, mantente a salvo. Este hombre es mucho más peligroso que Elisa y no quiero más víctimas. Me comunicaré apenas los hallemos. Tanta información en tan pocas líneas era difícil de digerir. Victoria sintió por primera vez que estaban a merced de seres malvados. Sin embargo, ella no podía quedarse con los brazos cruzados. Debía hacer algo y tenía que ser en ese preciso momento. Necesito tu ayuda, Fred, rogaba el mayor de los niños cuando le despertó. Claro que sí, madame. Nosotros la ayudaremos en todo. No, ya es peligroso pedirte que me lleves. No quiero que arriesgues a tus amigos. Bien, pero no haga ruido. Si se despiertan tendremos que llevarlos. Condicionaba el chicuelo hablando en susurros y llevándose un dedo a la boca para que Victoria se mantuviese en silencio. Los dos junto a su guardaespaldas emprendieron camino, luego de avisar con un telegrama a New York lo ocurrido. Lamentaba no poder darle más detalles a Harrison, pero debía avisarle que su investigador había perdido la vida. De inmediato se pusieron en marcha. Si su corazonada era cierta, Terry aún no sabía que se enfrentaba a dos individuos muy obscuros. Tan solo sabía del gigante, y el siniestro doctor Suelo aún no estaba en su radar, así que le correspondía a ella alejarle y a la vez ayudar a buscar a Albert. No pensaba quedarse sentada esperando que el hombre a quien ella... Rayos, no es tiempo para eso, Victoria. Lo importante es que Albert aparezca bien, sano y salvo. Se retaba a sí misma para no caer en sentimentalismos, aunque en realidad podía ser una forma de huir de sus sentimientos que luchaban por salir ante el miedo de perderlo para siempre. A pesar de las sugerencias de su guardaespaldas, se adentraron en el bosque rumbo al lugar donde los chicos hicieron el primer avistamiento de los delincuentes. Avanzados en la espesura de la vegetación, su hombre de seguridad les hizo señas para que hicieran silencio y se quedaran quietos, mientras él con su arma en la mano se dirigía hacia atrás del camino, donde le pareció haber escuchado algo. Con el temor que le provocaba todo aquello, abrazó al chico para tranquilizarlo, pero éste la sorprendió con un apretón firme, diciéndole con voz muy bajita: «No se preocupe, madame, yo la protegeré, y no para que su esposo me pague, sino porque usted es una dama». La chica suspiró de ternura y le agradeció, aunque en su corazón lamentó haber tenido que exponerlo al llevarlo directo al peligro. Contuvieron la respiración al percibir pasos cerca de ellos hasta que una vocecita en susurro les llamó. «Fred, madame, salgan, somos nosotros». «No hay peligro, señora Thompson, solo son los chicos», explicó el guardaespaldas. «¿Qué se supone que hacen ustedes acá?»,
Les retaba Victoria, pues a pesar de haber sido muy discretos saliendo de la habitación, no se dieron cuenta que eran seguidos muy de cerca por los otros 3 escurridizos pilluelos. Se preocupó no solo por el incordio, sino por el riesgo ante el cual estaban. Le pidió a su seguridad que los llevase de vuelta, pero los niños le advirtieron: «Queremos ir con usted, y si nos envía de vuelta antes de que este señor llegue, nosotros habremos regresado». «Además, señora, con todo respeto, no puedo dejarla sola. Mis instrucciones son claras: cuidar de usted en todo momento», secundó el hombre, quien no estaba dispuesto a desobedecer. «Bien, pero al menor indicio de peligro, ustedes niños se esconderán. No pueden arriesgarse bajo ningún motivo», puntualizó algo molesta, al quedarse sin opciones. Acordando estos términos, prosiguieron la búsqueda del sitio. Pasos más adelante, ruidos provenientes de un sendero y los hicieron esconderse de nueva cuenta. Esta vez todos estaban alerta. Solo se escuchaban pasos de un caballo cuando el roto, al estar acuclillado sin mucho equilibrio, se cayó y provocó un ruido que aquel jinete escuchó, deteniéndose en el acto. «¿Quién anda allí?». Victoria les hizo seña a los niños para que permanecieran escondidos y a su acompañante que salieran los 2 a la vez. Dejando su escondite detrás de las piedras, la joven trató de disimular la penosa situación. «Soy Clara Thompson y él es mi guardaespaldas. Quise dar un paseo y creo que perdimos el camino». «Les agradezco que se retiren. Mi familia aprecia mucho la privacidad, así que salgan ahora mismo de aquí». «Oh, lo siento. ¿Es usted un Arley? Disculpe mi atrevimiento. Es solo que el señor William me autorizó a estar aquí. De hecho, mi esposo y yo somos sus invitados». «Sí lo soy, pero mi tío no me comentó nada al respecto de algún invitado». «Supongo que el señor William no tiene que dar muchas explicaciones de sus actos, o si debe dárselas a usted, señor». Lo ponía en su lugar una envalentonada Victoria ante la grosera actitud de quien ya había reconocido, pues aquel jinete no era nada más y nada menos que Neil Ligan, de quien no se fiaba ni un poco. «Por supuesto que no. Mi tío es una persona muy reservada, pero si usted fue invitada, entonces permítame llevarla con él». Veía malicioso a esos 2 intrusos y Victoria, previniendo un altercado que pudiese afectar a los niños, prefirió seguir a Neil. En un descuido les hizo señas de que se fueran camino al hotel. Allí se encontrarían luego, pues no le agradaba dejarlos solos, pero mucho menos ponerlos al descubierto con el siniestro Neil. Al ver a la mujer alejarse, aquellas pequeñas almas aventureras que se sentían en deuda con la pareja Thompson, continuar con la investigación era cuestión de honor y llegarían hasta las últimas consecuencias. Caminaron al sitio que conocían de memoria para encontrar a varios policías. Sin dejarse ver, decidieron observar a lo lejos hacia el agua. Notaron que 2 personas se sumergían una y otra vez en la parte profunda del río. Buscaban algo. Se acercaban sigilosos y escucharon a Miller hablar con uno de sus hombres. «Espero que Thompson regrese pronto. No es seguro para nadie estar en este bosque. Debemos también informar a la familia de los desaparecidos. Los Arley con seguridad no pondrán objeciones para que arrasemos con el bosque de ser necesario». Supusieron que el gigante los había tomado prisioneros y las caras de temor se reflejó en cada uno de ellos. Pero Fred se armó de valor para decirles: «Nadie conoce los alrededores como nosotros, así que busquemos y luego avisaremos a los policías». Justo en ese momento una mano grande se posó en el hombro del mayor de los chicos. «¿Quiénes son ustedes?». Capítulo 12. Apenas el cielo comenzó a clarear, Terry junto a 4 hombres emprendieron la búsqueda hacia el lado norte del río, donde vieron a Archie desaparecer tras el enorme criminal, mientras que Miller instruía a otro grupo similar a buscar hacia la zona sur y él, junto al resto, barrería las otras partes de las inmediaciones para dar con el paradero de los Arley. Esperanzado y orientado por la luz matutina, Terry pudo distinguir algunos sitios que hubo recorrido la noche anterior. Sabía que estaba en el camino correcto por donde desapareció el elegante. A medida que se adentraban en la espesura del bosque y tras casi 2 horas de búsqueda minuciosa, uno de los policías observó unas cuantas ramas arrancadas, unas huellas de zapatos en lodo seco y hacia allí prosiguieron.
El bamboleo de unos matorrales les advirtió que algo se ocultaba tras estos. Midiendo los riesgos de que fuese un animal peligroso, uno de los policías lo bordeó con su arma preparada. Pidió silencio mientras que los otros hacían lo mismo. ¡Ey! ¡Ey! Se escuchó una voz decir mientras que un Archie con las manos en alto se ponía de pie y salía de su improvisada guarida nocturna. Terry resistió la tentación de abrazarlo, pero de inmediato se encontró luchando con sus ganas de golpear a aquel imprudente primo. «¡Maldita seas, Cornwell! Nos tuviste toda la noche preocupados. ¿Qué demonios te pasó?» «Cálmate, Thompson. Yo también me alegro de verte», respondía un Archie notablemente aliviado. Por sus ropas arrugadas y sucias se notaba que no se lo había pasado nada bien. «Vayámonos de aquí. No tengo idea dónde estoy. Seguí al hombre por mucho rato, pero acabé por perder su rastro. Y bueno, con la oscuridad de la noche encima, no pude encontrar el camino de vuelta. Estuve dando vueltas durante horas sin hallar el río, así que terminé rindiéndome muy tarde y preferí esperar aquí el amanecer». «Espero que tu imprudencia no nos salga muy cara. Albert también desapareció. Ven, apresurémonos. Quizás Miller y sus hombres lo hayan encontrado». Caminaban e intercambiaban los pormenores. Cuando Archie se enteró del contenido del bulto que Terry sacó del agua, comprendió entonces que el riesgo que corrió fue mucho más de lo que había imaginado. Se acercaban a la orilla cuando vieron a los 4 cachorros de detective, que espiaban a Miller, y fue entonces que Archie colocó su mano en el hombro de uno de los revoltosos. «¿Quiénes son ustedes?» «Tranquilo, Cornwell, son amigos», aclaraba Terry acercándose a los chicos. «¿Qué hacen aquí?» Buenos días, señor Thompson. Nosotros vinimos con su esposa, pero ella se fue con un señor a caballo y nos pidió que no la siguiéramos, así que decidimos venir a buscarlo a usted para advertirle». Espera, con calma. ¿Dónde está Víctor? Disculpen, quise decir Clara. Estábamos en camino hacia acá. Ella quería advertirle que encontramos a otro sospechoso, pero en el sendero de allá, dijo señalando desde donde habían llegado. Un caballero a caballo y de mal genio le dijo que tenía que ir con él, creo que a casa grande de los señores de esta tierra, así que se fue con el guardaespaldas. Entiendo. ¿Y ella les dijo que viniesen por mí? Como acostumbraban, se echaron una ojeada rápida entre ellos y bajando la cabeza, Fred negó varias veces. Quédense aquí. Los enviaré a un sitio seguro con alguien de la policía. Este no es lugar para ustedes. Pero aún no le hemos contado sobre el tipo sospechoso. Es un hombre pequeño que robó unas cajas y medicamentos en la clínica del pueblo. Esperen, hablaremos con Miller. Tras dar señales completas y detalles que conocían, los niños fueron enviados de regreso al hotel. Aquello era trabajo para la policía. Miller no estaba contento con tener a tanta gente en una escena de delito y mucho menos con criminales sueltos. Sin embargo, no le fue posible deshacerse de Thompson y Cornwell. Avanzada la mañana, no tuvieron más opción y decidieron comunicarle a la familia sobre la desaparición de Albert, pues era cuestión de tiempo que la movilización de los cuerpos policiales les indicasen lo que ocurría. Además, tenían que ir por Victoria. Al llegar, encontraron a la chica bastante incómoda en compañía de Sarah Ligan, quien no disimulaba mucho el intenso interrogatorio al que sometía a Clara Thompson. Archie salvó la situación cuando descalificó las suspicacias de Sarah. Lo siento, pero estamos en medio de una crisis. Debo informar a la familia. No vamos a ocuparnos de asuntos sin importancia. Los señores Thompson son nuestros invitados y punto. No admito una más de tus preguntas capciosas. Por favor, Sarah. Solo espero que lleguen los demás para darles una importante noticia. Una vez llegaron Neil, su padre, Emilia y Annie, procedió a informarles. El tío William se encuentra desaparecido. Quiso seguir explicando, pero Emilia Elroy se levantó de su asiento alarmada. ¿Dónde está William? Por favor, no me mientas, Archibald. ¿A qué te refieres con desaparecido? Debemos hablar esto en familia. No me parece apropiado que las visitas participen de esta reunión. Por favor, señor Thompson, usted entenderá que... ¡Basta, Sarah!, sentenció su marido de forma categórica. Mr. Thompson nos ha estado ayudando con la búsqueda. Anoche en el bosque. Emilia Elroy luchaba para contener su angustia. Su amado William había desaparecido la noche anterior y corría mucho peligro. Por su seguridad,
Por favor, absténganse de salir y les agradezco todas las cortesías. Explicaba Thompson disimulando la voz y tratando en todo momento de darle la espalda a los Ligan para no ser reconocido. Nosotros podemos ser útiles en la búsqueda, ¿cierto, Neil?, ofrecía su padre. Como gusten, pero no me parece que dejasen a las mujeres solas. Mantengan a los guardaespaldas cerca, les advertía Archie. Dadas las instrucciones, los hombres regresaban para continuar con las pesquisas, mientras que Emilia se disculpaba para ir a sus aposentos. Victoria notó extrañas actitudes entre Sarah y Neil y prefirió permanecer cerca de la mujer que desde el principio le daba muy mala espina. El joven mensajero corría como si su vida dependiera de entregar aquel recado. Había tocado de forma insistente la puerta del despacho del abogado, pero le informaron que estaba a punto de salir a Chicago con unas clientes. Su misión fue explícita. Debes entregar esta nota al abogado Edward Harrison en sus manos. Y esa jugosa propina no la podía perder. Lo entregaría. No obstante, el tren ya estaba a punto de partir. Sin temor a parecer un demente, comenzó a gritar, pasando al lado de las ventanillas mientras agitaba el trozo de papel. ¡Abogado Harrison! ¡Abogado Edward Harrison! ¡Edward Harrison! Para su fortuna, un caballero muy elegante y con el ceño arrugado se asomó en una de ellas. ¡Aquí! ¡Por aquí! ¿Por qué me buscas? El chico tomó aire y le entregó la misiva sin más explicaciones y se quedó allí de pie. El hombre desdobló aquello y su rostro palideció. Sin decir nada, tomó unas cuantas monedas y se las dio al muchacho, quien aún aguardaba su recompensa. Aquellas acciones realizadas como autómata llamaron la atención de las dos bellas mujeres que lo acompañaban. Ante la evidente consternación del hombre, Candy lo tomó del brazo para animarlo a responder lo que Eleanor preguntaba. ¿Qué ha pasado, Edward? ¿Son noticias de mi hijo? Sí. Bueno, no. Son noticias de Lakewood. Me ha telegrafiado Victoria Ellis Anderson. Por favor, debemos manejarlo con discreción. Les dio la noticia del desafortunado Davis. Eleanor se llevó la mano a la boca para ahogar su impresión inicial, mientras que Candice, en una reacción instintiva, llevó las manos al centro de su pecho como protegiendo a su preocupado corazón. No tenían idea de lo que iban a encontrar al llegar a Chicago. Solo esperaban llegar a tiempo para ayudarles a descubrir lo que estaba pasando con ese asesino en Lakewood. Mientras tanto, en la mazmorra, una cansada Dorothy luchaba con su propio estado de ánimo para no transmitirle sus temores a Elisa. La chica se había enfrascado en una búsqueda de una salida. Comenzó a golpear las paredes y los muebles buscando un arma o algo que le funcionase en su intento por escapar. Tras mucho esfuerzo consiguió quitar un trozo de madera de una de las mesas adyacentes y la guardó. Improvisó con otras dos y unas sábanas un remedio de camilla donde pudiese arrastrar a Elisa cuando lograsen salir. Pero ese era el problema. ¿Cómo salir? Con los días habían intensificado los masajes y ejercicios en las piernas de Elisa. Trataba de erguirla, aunque con discretos avances no eran suficientes a la hora de tener que escapar, correr o incluso defenderse. Eso lo sabía, pero no se lo transmitía a la pelirroja, quien se esforzaba cada vez más para lograr el control de su cuerpo. Tumbar a esa mole que era Boris no sería fácil, pero lo intentaría. Se le ocurrió que descosiendo uno de los gruesos cordones de las cortinas podría ser una cuerda que colocaría a modo de trampa a la altura de los tobillos. Con suerte el hombre caería y ella podría golpearlo en la cabeza. Esa era su única oportunidad. Lo intentaría luego de descansar un poco y recuperar sus energías, porque se sentía agotada, emocional y físicamente. Además, debía rezar porque Boris llegase solo. Si al doctor se le ocurría acompañarlo, esta vez entonces su plan quedaría arruinado. El cansancio la venció por unos minutos y reaccionó cuando Elisa se agitaba e intentaba gesticular algo. Eran sonidos que venían de afuera. No sabía de qué se trataba, pero era mucho tropel para tratarse del gigante a quien ya le lograba reconocer los pasos rítmicos y pesados. Desató el cordón de la trampa para no ser descubierta y lo escondió junto a la barra de madera. Cuando de pronto las voces se hicieron más fuertes, se abrió la puerta y arrojaron algo dentro de la habitación. Ese algo rodó por las escaleras y quedó desmadejado al final de la misma.
Quizá conozcas a ese individuo, pero no te esmeres mucho en atenderle. Nos desharemos de él apenas se marchen los intrusos y podamos salir de aquí. Le informó el siniestro doctor desde las escaleras sin siquiera bajar. Pero, ¿quién? Pronunció la chica con desconcierto. No importa quién sea. Agradece que no ha muerto y espero que no lo haga. Sería muy incómodo tener un cadáver en descomposición aquí dentro por varios días. Solo por eso no he dejado que Boris acabe con este insolente. Cuando escuchó el sonido de la puerta al cerrarse, tomó el trozo de madera y se aproximó con cautela. Le pareció que aquel hombre estaba muerto, así que decidió comprobarlo. Le tomó la muñeca para sentir su pulso y entonces abruptamente él invirtió el agarre. Sintió que la sujetaba fuertemente para luego volverse a desvanecer. Corrió a la mesa de noche a tomar una vela y trató de tranquilizar a una asustada Elisa. No se preocupe, está desmayado. Solo debemos atarlo antes de que despierte. Tengo que ver su rostro. No se preocupe, yo la defenderé. Se acuclilló al lado del hombre y colocando la luz cerca de su cara, se dio cuenta que era William Albert Arley, en persona. Un frío en el estómago y un nudo en la garganta impidieron que la chica comenzase a llorar de inmediato, pues durante todo este tiempo había soñado que aquel valiente caballero entraría por esa puerta para rescatarlas a ambas, y ahora parecía, pero en esas condiciones que le hacían imposible escapar. Para ella era una carga más que no podía llevarse, pero tampoco lo podía abandonar. Sin saber qué más hacer, Dorothy se abandonó a llorar desconsoladamente. Continuará.